El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Bueno, el 7 lo voy a leer por contexto. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Digan conmigo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Digan, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esta es un versículo muy importante. ¿Por qué es que Dios va a actuar en nuestra vida o hace cosas en nuestra vida? Porque Él nos escogió y Él nos ama, nos escogió amar. Pero algo que el Señor nos invita en este año es a que tú decidas amar. Dígale que a su lado, decidamos amarnos. Decidamos amarnos. ¿Qué tal si el esposo decide de verdad amar a la esposa? Y si la esposa decide de verdad amar al esposo, y si el papá decide de verdad amar al hijo, y el hijo decide de verdad amar al padre, amar a la iglesia, amar a las personas, ¿cierto? Que es diferente cuando nos toca amar a cuando decidimos amar. ¿No les parece que es diferente cuando le toca a usted levantarse, cuando usted se levanta porque realmente quiere? El Señor decidió amarnos y hizo un pacto de amor con nosotros. Por eso cuando nosotros oramos, cuando hoy el Señor nos ministraba, es porque Él decidió amarnos. Y es lindo porque eso trae restauración. Diga, cuando yo decido amar, eso va a traer restauración. Y yo sé que todos enfrentan situaciones difíciles, de pronto en relaciones difíciles. Y dígale que se ha hablado, le aconsejo que en las relaciones difíciles decida amar. Así de sencillo, esa es la respuesta. Porque eso abre el reino de los cielos inmediatamente. He tenido que manejar situaciones difíciles, fin de año, bueno, comienzo de año. Pero el Señor me habló eso hace mucho tiempo en la vida, pero esa ha sido la clave. ¿Sabe qué? He decidido amar, ¿cierto? Y a veces oímos testimonios todos lindos y bellos, pero a veces hay otros que también son testimonios. Como esta semana mi esposo me tenía hasta aquí y el Señor me recordó esta palabra. Dijo, tú decidiste amar. Mire, lo que el ser humano necesita es amor. Dígale que lo que el ser humano necesita es amor. ¿Y sabe qué pasó? El milagro, inmediatamente mi actitud cambió y inmediatamente todo cambió. ¿Les parece que eso es un milagro? Entonces practíquelo, hermanos, tenemos que practicarlo. Decide amar. Decidimos la amargura, decidimos la ira, decidimos la rabia, decidimos el resentimiento, decidimos una cantidad de decisiones de ruina, incorrectas. Y el Señor nos llama a que decidamos como Él, porque Él nos va a respaldar. Hay personas que les cuesta amar, vecinos, celadores, bueno, no sé qué más. Yo cuento esa fresquita que tengo ahí. Y yo decía, ay, pero ¿a mí qué me pasa? Yo me pongo y pensé, ¿a mí qué me pasa? Oye, uno se le va como subiendo la mostaza, se llena como de orgullo sin darse ni cuenta, ¿cierto? Que eso no se da ni cuenta a uno. ¿No les pasa? Pero cuando viene el problema y el Señor nos espicha, no nos sale desodorante de la crema dental, nos sale lo que hay adentro. Eso es una señal de lo que está dentro de nosotros, pero es una oportunidad para que nosotros decidamos de acuerdo a Dios. Y de verdad es diferente. El Señor me ha usado mucho con decidir amar personas no fáciles de amar. Y el año pasado tuve varias personas que de verdad fueron y se portaron de pronto muy mal, hicieron cosas, pero yo decidí amarles. Y las cité y les dije, yo decidí amarles, yo decido amarte y voy a pelear por tu vida. Eso rompe cualquier obra satánica. Dígale al lado, eso rompe cualquier obra satánica y plan demoníaco que haya sobre tu vida o sobre la vida de alguien. Esa arma del amor
saca los demonios a kilómetros de nuestra vida, saca todo de donde sea, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué será? Porque Jesús tiene que reinar en nuestra vida y a veces donde nos tocan los callos y donde nos hacen son los que están en la casa, ¿o no? Los que nos conocen de verdad son los que están en la casa, ¿cierto? A veces es rico amar al celador, por allá los que no, nada que ver. Pero amar a una suegra difícil, amar a un cuñado difícil, a un esposo difícil, a una esposa difícil, a un hijo difícil, a un vecino, a un hermano, eso no es tan fácil, ¿cierto? Y sobre todo si ellos no tienen el amor de Dios, es más difícil amar. Entonces no nos van a amar, pero tú eres un hijo de Dios y si Dios decidió un día amarte y mantener un pacto de bendición sobre tu vida, tú eres un hijo de Dios que tienes que decidir amar y mantener ese pacto de bendición en tu vida para que la bendición venga sobre ti. ¿Quién dice amor? Y le aseguro que los demonios salen corriendo donde tú estés, sin echarlo fuera, sin reprenderlo, porque tú estás viviendo en la verdad de Dios. Mira, esa es nuestra victoria, decidir amar y decidir pasar tiempos de intimidad con Dios. Esa es la victoria de un cristiano. Vamos a 1 Samuel y estamos viendo aquí dos personajes, diga, un padre necio y un hijo sabio. No pareciera, ¿cierto? Descartes nos diría que no, porque ¿qué dice Descartes? La causa y el efecto. Y todo está basado en la educación de acuerdo a la teoría de Descartes. Todo está basado de acuerdo a lo grecorromano. Pero la palabra no. Y eso es lo que me impacta. El Señor nos quiere hacer diferentes porque aceptamos la verdad de Dios, que es la única que hace y crea la realidad y creó el universo y crea todo. Entonces aquí vemos exactamente algo que en la teoría de Descartes, en la teoría de Mendel, entonces sería otra respuesta, pero en la palabra es diferente, porque está incluido Dios. Y es la vida de Jonatán y de Saúl. Si miramos las teorías psicológicas, diríamos, no, pues con ese papá, ese hijo terrible, no, eso va a heredar esto, hasta genéticamente y todo esto. Pero no, con Dios es diferente. Diga, tengo esperanza porque con Dios es diferente. No me determina mi genética, no me determina mi linaje, no me determina a mí en Cristo Jesús, ni el linaje, ni la simiente, ni me determina aún las teorías de la conducta, el comportamiento de mis padres, y yo me decido determinarme por lo que Dios tiene para mí. ¿Quién dice amén? Es una tarea en la que tú tienes que tomar una decisión, algo que me ponía el Señor y vamos a estar trabajando fuertemente este año sobre algo que ha sido un ataque del enemigo sobre nuestras vidas. Estoy orando, el Señor pidiéndole palabra y todo lo que tiene que ver para este año. Pero algo que el Señor me decía que teníamos que ministrar muchísimo es la voluntad. Nuestra voluntad ha estado muy alterada y aún personas que ya han sido ministradas por la voluntad han sido influenciadas y han estado trabajando con voluntades que no es la voluntad de Dios, con fuerzas que no son, con espíritus porque están atacando. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios, y cuando tu voluntad está sana, se va a alinear fácilmente con la voluntad de Dios y vamos a ver las señales, los prodigios y las maravillas. La voluntad de Dios. La voluntad tiene que ver muchísimo con el entendimiento y aquí en este personaje de Jonatán vamos a encontrarlo y en el único lugar que se limpia es en la presencia de Dios. En el único lugar que se limpia es en la verdad de Dios, en el único lugar que es liberada es en el poder de Dios. Entonces miramos el contexto, Saúl peca, Saúl por su imagen, vimos el viernes que él traía una raíz de orfandad, digan la orfandad tenemos que arrancarla de nuestra vida. Porque cuando no arrancamos esas raíces de orfandad, tenemos un problema de identidad. Muchos problemas de identidad tienen que ver con el rechazo, tienen que ver con el desamor, tienen que ver con esa orfandad y vivimos en sociedades huérfanas, ¿sí? Vivimos en culturas huérfanas de un padre, aún de una madre, aún hay iglesias huérfanas como que no han tenido una paternidad en Dios. Entonces, sino en la estructura, sino en el mecanismo, sino en ¿sí me entiendes? Hay mucha orfandad hoy en la iglesia, porque la paternidad de la iglesia no es de Dios, es como la estructura, es como el programa, es como lo que hemos armado. Entonces eso crea mucho vacío y nos hace estar más y más en actividades, pero no en una relación de intimidad con Dios. Diga, todo lo que no me lleve a una relación de intimidad con Dios no me va a servir. ¿Qué es lo que le sirve a un cristiano? ¿Qué es lo que le sirve a un ser, a un padre, a estar con su hijo y a un hijo estar con su padre? Espiritualmente lo mismo. Mira, todo programa en tu vida que no te lleve a una relación íntima con Dios no te va a servir, porque ¿quién es el que te va a sacar a ti? ¿Te va a sacar un esquema? ¿Te va a sacar una organización? ¿O te va a sacar una relación con Dios? Centrarnos en la verdad con Dios, en la palabra de Dios. No hay otra esperanza para nosotros. Y aquí le pasó al pueblo. Resulta que el enemigo, diga, el enemigo, y esta palabra primero que todo es para mí y yo he estado alerta con esto, he estado despertando a no dejar esta trampa en mi vida.
Los filisteos son nuestros enemigos. Digan, filisteos, nuestros enemigos. ¿Se acuerda lo que yo dije, que yo estaba toda brava y que de pronto el Señor me hizo la victoria es el amor? Diga, uno de los enemigos más grandes que tenemos, unos filisteos grandes, nos nombramos muchos al final: orgullo, egoísmo, amargura, ira y otros, tristeza, temor, resentimiento. Todo eso son nuestros filisteos. Si eso no está en nuestra vida, estamos directo en relación con Dios y van metidos camufladamente. Imagínense lo que pasa con la desobediencia. Rebeldía es uno muy grande. Mira, la rebeldía la traemos como una herencia generacional que tenemos que quebrantar. O no tiene por ahí hijitos rebeldes, o no ve por ahí el vecino, no vemos una sociedad rebelde. ¿Qué alimenta Satanás en este momento? La rebelión en todas las áreas, en la ciencia, en la política, en todo nos estamos rebelando. ¿Por qué tenemos que cada rato el Señor nos sacude este planeta a ver si nos despertamos? Acaba de pasar un terremoto allá en Perú, los que no sabían, en Honduras esta semana, y lo que va a venir y lo que todo, porque el Señor nos sacude a ver si nos despertamos, también a nosotros, ¿sí? Pero estamos rebeldes. Nos dicen que cuidamos este planeta, pero no lo seguimos cuidando. Nos dice que tengamos y no lo seguimos cuidando. Nos dice que cultivemos en esta forma, pero no cultivamos. Nos dice que hagamos, pero no hacemos, ¿o no? A nivel de autoridades, a nivel de todo. Pero nosotros también somos rebeldes y el Señor quiere que ese enemigo tú lo quites de tu vida. Ese filisteo tiene que salir de ti. Digan, la rebeldía tiene que salir de ti. No es que nomás es que nos toque nuestro gusto, nos toque nuestra comodidad y ya nos rebelamos, ¿o no? ¿Sí o no? Es tu enemigo y es tan camuflado y tan oculto que por eso es tan poderoso. Cuando el Señor nos pone situaciones donde salen, es porque la está descubriendo para que tú la saques de tu vida y la enfrentes. Entonces no le temas las crisis, a veces tenemos crisis, pero allí Dios nos muestra dónde está nuestro corazón, nos muestra dónde está nuestro pecado, nos muestra dónde está nuestra rebeldía. Y cuando me pasó eso en esta semana con mi esposo, yo me desconocí, yo soy, y se me hizo, ahí estás, llena de amargura, llena de rebeldía, llena de orgullo. Ahí estaba la pastora. Y me tocó irme a orar, a humillar, a clamar, a decidir. Cuando tú obedeces, el milagro es así. Pero ¿cuánto hemos sembrado de eso en nuestros hogares? ¿Cuánto hemos sembrado de eso alrededor nuestro? Mira, la iglesia en Colombia, en el mundo, ha dado más mal testimonio que buen testimonio. Y vemos aquí la vida de Saúl. Resulta que los filisteos se aprovecharon del pueblo de Israel. Satanás sí sabe lo que tú eres. Los filisteos sabían, acuérdense que David había quitado la cabeza del filisteo, ¿se acuerdan? Los filisteos sabían que a ellos los defendía Dios y empezaron a hacer una estrategia por debajo, digan, estrategias por debajo camufladas. Leí en un libro que a Satanás le fascina mecer la cunita del cristiano dormido. Le fascina hacerle esto. Y sigue ahí en tus placeres, sigue ahí arrullándolo. Eso le pasó al pueblo. Empezó aquí, dice, versículo de 1 Samuel 13, 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Cuál es nuestra espada y nuestra lanza, querido cristiano? ¿Qué es lo que ese enemigo ha hecho tanto para que tú no tengas necesidad de la palabra? Deberíamos obligarnos a cargar la palabra física, pero no, ahora tenemos el celular. Pero mientras está en la palabra, tú estás mirando y mandando WhatsApp y mandando no sé qué y oyendo, ¿sí o no? Oyendo la música, la canción preferida, o sea, o no. Los filisteos hicieron una estrategia que está haciendo hoy en día para que el cristiano no tenga espadas ni lanza. Yo te animo a meterte con la palabra. Es tu primera estrategia de victoria en este año. Mire, tenemos unos problemas de memoria graves, ¿o no? Y más si van subiendo los almanaques, ¿cierto? Yo le tengo la receta, la palabra es experta en recuperar la memoria. Los desafíos en que se metan con la palabra ha hecho sabios, inteligentes, etcétera. No caiga en la trampa del filisteo de que cosas, aunque hagas para Dios, aunque sean programas de Dios, te quite el entrar en la palabra del Señor. Proponte cada vez que te levantes, antes de leer tu devocional, leer la Biblia. Porque uno primero coge el devocional para hacer los que hacen devocional del libro y no lee la palabra. Yo tengo Biblias por toda mi casa, unas llenas de todo el gas y toda esa grasa de la cocina. Bueno, las tengo entre una cajita, pero de verdad que una de las costumbres que tengo es que entro a la cocina y bajo de allá del arsenal donde tengo mis libros, la Biblia y leo. Está toda montada y está fea, pero eso me alimenta, digan, eso me alimenta. Por ejemplo, hoy me dio una palabra para la iglesia que está en Isaías 9.
¿sí? No habrá más oscuridad para el que está en angustia, para el que está en temor, porque es que Manuel, Dios con nosotros, está presente y nos va a sacar adelante. ¿Quién no se levanta en el día con eso? Después, si puedo hacer mi devocional, lo hago. ¿Sí entienden? Diga, la palabra entra directa a tu corazón por el poder del Espíritu Santo. Repítela. Nos toca ver la palabra. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Digan, entretuvieron al pueblo y les quitaron el derecho de tener las espadas o las lanzas afiladas y reparadas. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Digan, elementos de trabajo. Elementos de trabajo. Y aparte eso les cobraban y por el arado tal y por el asadón tal y por no sé qué tal, pero no les afilaban la espada. Otra cosa, ¿en qué nos roba Satanás el tiempo? En las actividades del trabajo. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos, todo es afán, todo es trabajo, entonces buscamos es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Hace poco le decía a alguien, ¿por qué no vienes y oramos? Vienes y nos metemos a orar para que el Señor te muestre. No, pero es que me toca ir a llevar esa hojita de allá, no es que me toca ir a... Sí, eso es una estrategia de Satanás. ¿Qué hace el enemigo? Quitarte el tiempo ¿con qué? El arado, la reja, el asadón, el hacha, bueno, diríamos con todo lo que tiene que ver con la labor, con la profesión, con otras cosas. Diga, eso es una trampa. Si yo no tengo tiempo porque tengo trabajo para buscar a Dios, algo está pasando mal en mi vida. Y tengo que volver al Señor, tengo que buscar al Señor. Si algo me está quitando, si el ministerio me está quitando el tiempo para meterme con el Señor, algo está pasando y tengo que cambiar el ministerio, tengo que cambiar la forma. Y eso me está hablando a mí el Señor. Tenemos que hacer menos y buscar más a Dios. Digan, hacer menos y buscar más a Dios. Y empieza, no solamente era que no les daban, sino que los empezaron a explotar. Usted se mete más a trabajar y más tiene que gastar, ¿o no? Entonces, miren, bueno, ya no vienen, entonces ahora le cobramos el pin por la reja, el pin por el arado, le vamos a calcular y los estaba dejando, ¿qué? Arruinados. No solamente les había quitado el derecho a tener las armas listas, a tener las armas dispuestas, sino que también les estaba esclavizando con el trabajo y segundo los estaba arruinando. Y así aconteció, versículo 22, y así aconteció que en el día de la batalla, digan, hay un día de la batalla para nuestra vida. Que no se nos olvide, hermanos, hay un día de la batalla, tú tienes que estar preparado. Y en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto pues la de Saúl porque era un adorno, que era la de David, ¿te acuerdas? La que David le quitó la cabeza al filisteo. Y es cuando nos quedamos con la teología, con la información, con lo que hizo Dios tan grande y tan poderoso, con lo que nos cuentan. Se quedó con la espada de Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían porque eran descendencia real y tenían derecho a esas espadas, porque no las llevaban a afilar, porque ellos no las estaban usando, por lo menos Saúl. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, un paso decisivo, un paso de guerra, digan paso decisivo. Y vemos una panorámica bien terrible, ¿o no? Un pueblo, cuando miras en el mapa, los filisteos estaban planeando vencer al pueblo. Hicieron esa estrategia, digan, por debajo, poco a poco, camuflada, como se mete el enemigo. Poco a poco, por debajo, camuflado. Y llega el momento de la guerra y ellos estaban encima de las rocas, digan, encima de los peñascos. Estaban en una posición de autoridad, estaban en una posición desventajosa para el pueblo. ¿El pueblo estaba dónde? Dormido, abajo. Estaba dormido abajo sin armas. Y el ejército era más grande que ellos, se veían solo 600 y el ejército eran más de 1000, bastante grandes. ¿Te imaginas el ánimo? Piensen en el ánimo, piensen en la fe, piensen en la fuerza, piensen en los recursos. ¿No tenían? Digan, nada. Y es muy fácil en esas situaciones ponernos a pelear, ¿o no? Es muy fácil echarle la culpa a todos, ¿o no? Digan, Dios no te llama a eso. Si quieres ganar la victoria, que el tipo se metió en el negocio terrible y quedó la familia en ruinas, diga, no es el tiempo de ponerme a reclamarle. Ay, yo te dije, ¿cierto? Y los hombres sí que aman esa palabra, ¿cierto? Cuando las mujeres le dicen, yo te dije. Esa es satánica. Dígale a la esposa, esa palabra es satánica. Porque no es lo que necesitan en ese momento. Mire, se alegraron los hombres. Es satánica. ¿Por qué? Porque la va a usar Satanás para quitarte el ánimo, la fuerza. Claro, ellos tienen que aprenderlo y Dios ya se lo está haciendo aprender, porque las mujeres ayudan y si no la oyen, baila. Pero como mujeres nos creemos divergentes, así como, entonces le queremos decir todo lo que tienen que hacer. No tenemos que hacer eso.
Y en ese momento es un momento muy vulnerable. Diga, a veces tu milagro está dependiendo de un hilo. En tu peor crisis puede ser tu mayor victoria. ¿Quién cree eso? La peor crisis de tu vida puede ser la mayor victoria de tu vida. Y eso le pasó aquí a este pueblo, diga, por uno que se alineó con Dios. Él no necesita más que tú. Si toda la familia está, si tú, ¿cómo estás? Si todas las iglesias están, pero ¿cómo está esta? Mira, ¿sabes qué me empezó a dar Dios este año? Un amor muy sobrenatural sobre la iglesia en Cristo, porque dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Él va a hacerlo. ¿Qué tal que nuestra oración aquí esté salvando a toda la iglesia en Colombia, a esta nación? Dios le fascina mostrar su gloria por aquel pequeñito que le cree. Y aquí como somos pequeñitos, pues solo creámosle. ¿Quién dice amén? Creámosle porque Dios le fascina glorificarse. Eso fue mi primera palabra de este año que el Señor me dio. De verdad, por eso la he compartido tanto, porque tiene tanta riqueza. Yo nunca había visto la vida, me puse a estudiar la vida de Jonatán. Es un prototipo de Jesús. Y ya les explico por qué. Jonatán le empezó a pelear a su papá. Tenía todo el derecho de ir a reclamarle a su papá porque fue por el pecado de Saúl. Fue por el pecado de Saúl y de la autoridad y del pueblo que estaban así, ¿cierto? Siempre, cuando vienen y me empiezan a decir a mí, pastora, es que Dios no hace nada, y Dios, y Dios, y Dios. Digo, ya se está tirando su victoria. Porque el problema no es de Dios. No hay maldición sin causa, es el primer versículo que les digo. ¿Qué dice la Biblia? No hay maldición sin causa. No pierdas el tiempo. El problema no es de Dios. Dios es bueno 100% y todo el tiempo. Dígale que está al lado. Dios es bueno 100% y todo el tiempo bueno y poderoso. El problema no es de Dios. No mire para allá porque el problema no es de Dios. Hay algo que está ahí que tenemos que en la humillación buscar. Jonatán, ¿qué hizo? Jonatán no se desanimó. Digan, el desánimo es lo primero que el Satanás usa en tu vida. El desánimo. Porque miras las circunstancias y miras al enemigo. La trampa más tenaz es mirar las circunstancias, los diagnósticos, mirar al enemigo. No mires eso. Mira al Señor. Diga, mira al Señor. Los milagros empiezan con problemas. Entonces yo sé que hay aquí problemas, ¿cierto? Pues Dios va a hacer muchos milagros. Si Dios quiere hacer algo grande, empieza con una dificultad. Pero si quiere hacer algo sobrenatural, empieza con un imposible. ¿Y qué quieres? ¿Un milagro sobrenatural? ¿Quieres un imposible de Dios? Pues tienes ahí uno. Diga, tengo mi problema ahora que se glorifique el Señor. Y mira cómo se glorificó Dios. Dios siempre honra un corazón que le cree, un corazón que le teme y un corazón que lo honra. No tienes excusa. Diga, no tengo excusa. Si yo conozco a Dios, si yo conozco la palabra, si tengo al Señor, el Espíritu Santo, yo no puedo seguirme excusando en el pecado de mi familia. En el pecado de mi abuelo, de mi abuela. Ya eso el año pasado nos lo quitó el Señor. ¿Quién dice amén? Los que no sabían por ignorancia. Ya no hay excusa. No, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi suegra, es que mi hermano, es que yo soy así porque mi papá es así. Mentira del diablo. No tienes excusa delante de Dios. Y eso nos dice la palabra. Jonatán podía identificarse con el pecado de su papá, con la misma actitud de su papá, con la desobediencia de su papá, y decir, pobrecito yo, mire, ay, mi papá. Diga, fuera la codependencia este año. Fuera esos papeles de víctima, de perseguidores, de acusadores, de condenadores. Todo eso se llama en la psicología codependencia, una falsificación de la verdad, de lo que es el amor y de lo que es la verdad en las relaciones. ¿Quién dice amén? Diga, ya no tengo que ser más víctima. Diga, no más víctima. Dígale esposo a las esposas, no más víctima. Ahora las esposas le digan, no más víctima. Y le dice a la esposa, no más perseguidores en la casa, no más usted tiene que hacerlo. No, eso es codependencia. Son 4 juegos: víctima, salvadores, perseguidores y los que se hacen los gordos, los que salen de la vista gorda. No más eso. Eso se llama mentira del diablo. Jonatán tenía todo para hacerlo y él no lo hizo. Diga, allá no hay bendición. Diga, toca sí ser prudentes. Diga, toca sí ser prudentes. Con el necio, ¿qué dice la palabra? No hay que discutir. ¿Y por qué te pones a discutir? Si ya viste que hay necedad, ¿qué toca hacer? Echarla fuera espiritualmente, ganar las batallas, no en la carne, sino en el espíritu. Jonatán sabía que su papá había sido necio y que era un necio. Dice que él guardó prudencia. Digo, tengo que ser prudente. Esa es para mí. Yo de verdad he sido necia en algunas cosas y me he puesto a discutir con necios. Y no tenemos que ser así. Diga, no tenemos que ser así. Tenemos el derecho a ser, ¿qué? Sabios. ¿Será que el necio cambia porque tú le digas? ¿Será que la necia cambia porque tú le digas? Lleva 25 años de casada y 25 años peleando y ninguno de los dos ha cambiado porque los dos son necios y se han desperdiciado el tiempo discutiendo, ¿sí? Con el necio
No podemos hacerlo porque dice la palabra, Jonatán estaba tan alineado al Señor, a mí me impacta, tan alineado a Dios que él no se puso a discutir con su papá, pero tampoco, digan, al necio tampoco le tengo que decir los secretos. Al necio tampoco le tengo que decir las bendiciones. No, peléalo espiritualmente. Si Jonatán le hubiera dicho, papá, ¿sabe que tengo una estrategia? Me voy a ir yo con el paje de armas a subirme por estos peñascos a pelear contra los filisteos. ¿Qué le hubiera hecho Saúl? Lo hubiera encerrado, ¿cierto? Le hubiera vaciado y lo hubiera maldecido. Una vez se ganan las mismas maldiciones gratis, ¿o no? Se pone a usted a decirle por allá y termina, ¿sí o no? No, Jonatán, diga, se alineó con Dios, fue prudente y obedeció. Se alineó con Dios, fue prudente y obedeció la estrategia de Dios. Todas las estrategias de Dios son locas para nosotros porque son las sobrenaturales y nosotros vivimos en lo natural. ¿Quiénes han vivido cosas y estrategias locas? ¿Sí o no? Como perdonar cuando me están cacheteando y decir, yo he decidido amarte. Es que psicológicamente desequilibras un sistema patológico. Si los dos están así con el ceño fruncido, ¡ah! Y de pronto uno le dice, ay, ¿sabes qué, mi amor? Ven, yo decidí amarte. ¿Rompes un sistema patológico o no? Por lo menos ya no pelean dos, peleará uno solo, ¿o no? Pero no lo hacemos porque queremos allá ganar, como ganar ¿qué? Ganar la mentira del diablo. No. Y Jonatán fue prudente, digan, y yo voy a ser prudente. Jonatán no le dijo nada a Saúl, Jonatán habló con Dios. Mira, hay momentos en que solo nos tenemos que hablar con Dios y no con nadie más. ¿Quién dice amén? Y Jonatán obedece la estrategia. ¿Por qué cree que Jonatán se lanzó a una cosa tan loca? Digan, porque Dios pone el querer y el hacer en nuestro corazón según su voluntad cuando estamos buscándolo a Él. Y mira el versículo 3 que vimos un poco por encima, 3. Y allá estaba Saúl con los hijos de Elí, Fines y Cabot, llevando el efod para allá y llevando el efod para acá y ahí mirando cómo podemos manipular a Dios y con la religión. Mira, la religión no nos sirve en los momentos de crisis. Diga, lo religioso no nos va a servir para nada. Yo no puedo meterme en la religión más. No nos va a servir en los momentos. Y allá Saúl, lleno de negatividad, lleno de pecados, sin un genuino arrepentimiento, allá mirando, a ver, como talismán. A veces usamos las cosas como talismán, como agüero, como fetiche. Y no, si yo hago esto, entonces por eso entra ahí todos esos pacticos famosos, porque eso es una manipulación y una abominación a Dios. Allá Saúl haciendo su religión y los enemigos encima, listos a atacar. Pero uno, que el Señor te escoge a ti, dígale que el Señor te está escogiendo a ti. Métete con Dios, porque Dios sí te va a dar la estrategia. Mira, nos está metiendo con puertas de Sion, se está metiendo con nosotros, entonces diga, ¿qué vamos a hacer? Porque quiere que nos humillemos, quiere que nos alineemos, porque nos va a dar estrategia. Mira, en este momento, por lo que más oro es por la iglesia en Colombia. Estamos en peligros graves de todos los filisteos, del engaño de Satanás, del engaño de la religión, del engaño de la política, del engaño de una cantidad de falsas doctrinas que entran a la iglesia en este tiempo. Y tenemos que estar allí, prudentes, orando, en humildad, humillados, buscando la misericordia de Dios, porque ¿qué va a pasar a nuestras generaciones? Eran tan metidos que estaban ahí en que si el efod lo ponemos así, que si el efod le hacemos así, a ver si el Señor a ver si manipulamos a Dios, a ver si nos defiende, si le hacemos por allí. Primero que estaban agarrados, porque estos hombres estaban en pecado. ¿Sí o no? Los hijos de Elí estaban en pecado y Saúl estaba en pecado. Entonces, ¿qué hace Jonatán? Dice que ni se dieron cuenta y se fueron. Diga, todo milagro, toda batalla que Dios tiene para nosotros, tiene desfiladeros, tiene peñascos. Nos toca guerrearla, diga, nos toca guerrearla en la obediencia. Esa es la fe. La fe es un desafío a subir por el peñasco de lo imposible en fe. ¿Quién dice amén? Pero veremos la gloria. Mira, se va Jonatán a obedecer lo que el Señor le puso en el corazón. Es prudente, no le dice nada a Saúl, no lo juzga, no lo condena, no lo critica, no le dice tampoco nada, se va a enfrentarlo. Y entre el versículo 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cenes. Y eran famosos, si ponen nombres porque eran bien difíciles y eran famosos. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Misma, donde estaba el pueblo allá encuevado, y el otro al sur hacia Gabá. Y aquí está la palabra impresionante. Diga, la fe me va a llevar a subir por esos peñascos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven
pasemos a la guarnición. Guarnición es algo que es grande, un ejército grande. A la guarnición de estos, ¿qué? Incircuncisos, quizás haga algo Jehová. Hasta ahí vamos a mirar primeramente este pedacito. Cuando Jonatán dice incircuncisos, ¿con quién se está identificando? Con que él no era, ¿cierto? De ellos, sino de Dios. O sea, cuando tú te metes a la presencia del Señor, lo primero que tienes que ganar en esa presencia del Señor es encontrar tu identidad. Digan, identidad. Somos una sociedad que ha perdido la identidad, ¿sí o no? Desde el huerto del Edén perdimos la identidad, pero sigue atacando al enemigo. ¿Qué fue lo que dijo David? ¿Por qué? Porque David no estaba oyendo el chisme de los filisteos ni del pueblo cuando enfrentó a Goliat. ¿Se acuerda que él no estaba ahí? ¿Él dónde estaba? Adorando a Dios, estaba haciendo la labor de las ovejas. Él no había oído todos esos chismes satánicos a través de los filisteos ni del pueblo, sino que él venía y dijo, ¿y estos incircuncisos qué? Este incircunciso porque está blasfemando el nombre de Dios. Jonatán, ¿qué fue lo que dijo? Jonatán se acordó de David seguramente, ¿cierto? Cuando David le quitó la cabeza al filisteo. Jonatán dijo, ven, pasemos a la guarnición de estos, ¿qué? Incircuncisos. Diga, identidad. Circuncisión tenía que ver con qué, o tiene que ver con qué. Quitar el prepucio del corazón con arrepentimiento. Digan, yo tengo que vivir en un genuino arrepentimiento. Diga, el arrepentimiento es el que trae el reino de los cielos, el poder de Dios y la identidad en Dios. Yo tengo que aceptar que la sangre de Jesús, que su palabra, por eso la palabra es una espada que tiene que estar circuncidando mi corazón, cortando mi viejo hombre, cortando mi vieja naturaleza. O no, mira, le hace un versículo, por eso el desafío que empezamos con lo de la alabanza, en un mes leer todos los evangelios del libro de Hechos. Para eso nos tocará leer como 3 capítulos diarios. Eso nos va a sacar de una vida estática a una vida de acción, porque vamos a ver el poder del Señor. Si tú se lee 3 capítulos, entre esos 3 por lo menos se han leído 2 milagros de Jesús. ¿No le quedará alguna palabra de esas ahí? La espada es para circuncidar el corazón. Diga, circuncidar el corazón. Él dijo Jonatán, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Si viene una victoria va a venir de parte de Dios por honor a su nombre, por lo que es Dios, porque somos escogidos de Dios, porque hay una gloria para Dios, porque hay una identidad ¿en dónde? En Dios. Toda oración que tú hagas, ora para que la gloria de Dios sea vista y para que tú la transmitas. ¿Quién dice amén? No para que su marido le dé más plata, no para que no le cause más problemas su esposa, no para que tenga más plata para irse a pasear de vacaciones. No, eso no va a contestarlos el Señor. Todo en tu vida, si es de Cristo, es para quién, tiene que ser para qué. Para la gloria de Dios, no para que tengas más poder, no para que tengas más placer, no para que tengas más, no sé qué más. Que tu oración sea para la gloria de Dios y yo sé que el Señor se va a glorificar porque se glorificó en la vida de Simón, ¿o no? ¿Fue para la gloria de Dios? Amén. Se glorificó en la vida de ella porque fue para la gloria de Dios. Se va a glorificar en tu vida porque es para la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jonatán dijo. Él no se alineó sobre las situaciones, se alineó sobre la soberanía de un Dios que escoge para bendición. Digan amén. Él dijo, pasemos allí donde eso se identificó. ¿Dónde estás basando tu identidad? No la basó en Saúl, su padre. No la basó en el pecado de su padre. No la basó en la debilidad de su padre. No la basó en el pueblo que había pecado. La basó ¿en quién? En Dios. Dice, pasemos allí. Tal vez Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y me impacta esa palabra porque Dios responde. Dios mira el corazón. Dios no mira tantas cosas que hacemos, mira tu corazón. Dijo Jonatán, ¿sabe qué? Yo me arriesgo mi vida. Una vez Rahab arriesgó su vida siendo una prostituta, sin tener nada de información teológica. Porque ella creyó que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y era un Dios de poder y de misericordia. Jonatán creyó en ese mismo Dios. Dijo, me arriesgo porque tal vez Dios de misericordia y de poder haga algo por su gloria para nosotros. A Él no le importa para su gloria salvar con muchos. Es más, a veces los muchos nos los quita, ¿cierto? Como Gedeón, les quitó a todos esos y dejó solo poquitos. Entonces, hermano, Dios te quiere a ti. Diga, yo tal vez me siento lo poco, pero Dios te quiere a ti. Diga, contigo es que va a ser la victoria. Dígale que está al lado, contigo es que va a ser la victoria. Porque a Dios no le importa con muchos o con pocos, le importa el corazón que le cree, que le obedece, que se arriesga en fe. Digan, tenemos que dar saltos de fe.
Imagínense que el Señor, pues ya lo otro es historia, ¿cierto? Pero Él pide una señal y eso también es importante. Cuando tú te metes, diga, las emociones tienen un ciclo. Todos empezamos con emociones, pero no tenemos que dejarlas reinar. Digan, nos emocionamos, pero tenemos que darle control a las emociones, porque las emociones son engañosas. ¿O no? Hoy día decimos, sí, pastora, uy, sí, ayunamos 40 días sin comer nada. Y al rato, ¿cómo estamos? No, las emociones nos toca saberlas controlar. El Señor nos da el dominio propio para ellas. Pero dice que Jonatán dijo, Señor, da una señal, danos una señal. Y a veces las señales son peor. O sea, tú empiezas a orar por algo, para mí esa es la señal tú empiezas a orar por un milagro y se pone peor. Es algo que tienes que guerrear, diga, haz algo que tengo que guerrear. Y aquí este señor le dijo, Señor, danos una señal. ¿Y qué pasó? Y los filisteos los vieron. Vieron a esos dos pelagatos que iban mirando, imagínense, para matar a esos filisteos, a ver cómo no se caían del peñasco. Y los filisteos dijeron, los tenemos aquí, esperen que llegue aquí. Diga, acuérdese quién es tu defensor, acuérdese quién está por encima de todo. Dios es el que pelea por ti. ¿Quién es Israel? Diga, yo soy Israel. ¿Qué le enseñó el Señor a Jacob? Le cambió el nombre, la identidad. Ya no somos el pobrecito que está ahí. Somos, yo soy Israel, Dios pelea por mí. Cuando estés ahí orando, diga, yo soy Israel, Dios pelea por mí. Y eso fue lo que hizo Jonatán, Dios pelea por mí. Los filisteos estaban felices arriba esperándolos, mira. Y Jonatán dijo, y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se puso peor, ¿por qué? Porque no podían ir incógnitos, sino que ya los vieron los filisteos, ¿sí me entiendes? Y se pone peor cuando tú empiezas a orar porque el Señor te va a dar la victoria y Satanás te quiere engañar y te pone las cosas peor para que tú desistas de subir y de creer y de pelear, ¿entienden? Esa es una señal de que hay victoria. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Satanás siempre es chismoso a mostrarte a ver algo que no está todavía fabricado. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando, diga, así me toque trepar. En las circunstancias difíciles, trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, diga, obediencia, lealtad, ir ahí, esos escuderos que están ahí orando tras de mí. Tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue una primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Hubo pánico en el campamento por el campo entre la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. El mismo pánico que Satanás te quiere poner a ti es el arma que tienes contra Satanás. Dígale al que está a su lado, el mismo pánico que Satanás te quiere poner a ti es el que tú tienes contra ellos. Lo muestra el Señor en toda la Biblia. Cuando Gedeón fue lo mismo, con este fue lo mismo, porque Dios quiere ver tu corazón. El que pelea, ¿quién es Dios? Dios va a hacer estrujar la tierra por ti, porque le crees, porque tú le obedeces, porque te subes y trepas por esos peñascos. El Señor, ¿qué hizo? ¿Qué fue? Mira, el pensar mal. Diga, por eso el pensar mal, no puedo tener el pensar mal. Ni las malas palabras, porque las malas palabras y el pensar mal van a darle poder a Satanás. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia que hizo con estos? Ellos pensaron mal, digan, los filisteos que pensaron lo mismo que tenían en el corazón y que dijeron, ay, es una emboscada, huyamos. Y entonces por huir unos se mataron a otros y entró el pánico y como eran tantos se estrujaron la tierra y salieron y entonces oían el ruido de ellos mismos y pensaron que eran de otros. ¿Sí entiendes? Lo mismo que Satanás le dice, ya no hay nada que hacer. Dígale, usted fue vencido en la cruz del Calvario. Recuerde la palabra allí en la cruz. Que usted no tiene nada. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús me pertenecen. ¿Sí entiende con qué tiene que pelear? Pero si no tiene espadas, si la espada no está afilada, si no tiene palabra en la mente que Dios te recuerde, si ya se te olvidó porque la memoria, claro, si la llenaste de tantas cosas y no de la palabra, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver a la palabra. Quiero mirar este hombre en el capítulo 18, quiero que miremos este hombre, Jonatán. ¿Se acuerdan que se habla mucho del pacto de Jonatán con David?
Ese Jonatán que andaba conectado con Dios, que no se dejó determinar por una maldición generacional, que no se dejó determinar por una conducta mala de su padre, que no se dejó determinar aún por esos filisteos incircuncisos. Este mismo Jonatán, miremoslo en el capítulo 18, 1 en adelante. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se postraba prudentemente. Bueno, eso era cuando empezó a perseguir. Se portaba prudentemente. La prudencia, ¿nos está hablando el Señor algo de la prudencia? Pero quiero que miremos aquí algo. Aquí no dice que David amó a Jonatán. ¿Quién dice que amó? Que Jonatán amó a David. Y aquí yo quiero mirar algo bien especial de esta personalidad de Jonatán. Este hombre estaba conectado de verdad con Dios. Diga, Jonatán estaba de verdad conectado con Dios. Cuando estamos conectados de verdad con Dios, ni la envidia, ni el celo, ni el querer el poder, ni el querer manipular va a estar en nuestra vida. Mire, ¿sabe qué pasó con Jonatán? Saúl peleaba porque Saúl quería dejar el poder y que su generación siguiera mandando de acuerdo a él. Sabía que Jonatán era su hijo y el que iba a ser rey era ¿quién? Jonatán. Más adelante le dice, hijo de la perra, no sé qué, usted por qué mire que bate a David porque usted es el que le está robando el trono. ¿Se acuerdan que le dice ese Saúl era tremendo? Le dice a su hijo, si vendió a su hija para matar a David. No le importó su hija y a Jonatán le dijo, hijo de no sé cuántas, mire usted qué es lo que está pasando. Bueno, y hace una cantidad de cosas terribles. Pero ¿sabe qué fue lo lindo y por qué les animo a que nos metamos y nos alineemos con Dios? Jonatán sabía que él iba a ser rey porque era el hijo de Saúl. Pero ¿saben qué? En esa intimidad con Dios, ¿qué se dio cuenta Jonatán? Que el que tenía el perfil para rey era David y no él. ¿Entienden? Dios quiere que tú seas un promovedor o ¿cómo se tiene otro? Promotor, promovedor, tutor. Tiene que ser alguien que mira, que el Señor te dé el discernimiento para ver quiénes tú puedes compartir el evangelio, llevar, edificar para que sean los que van a hacer lo que el Señor quiere que hagan. Pero muchas veces en la iglesia, dentro de la iglesia se vuelva el celo. No, una iglesia celando la otra. No, Jonatán renunció a su reino porque decidió el reino de Dios. En el manejo del poder de la casa, parejas. A veces no queremos ceder el poder. Las personas inmaduras, inseguras son las que más luchan por poder porque sienten que no lo tienen. El poder de tener la razón porque sienten que no la tienen. Pelean y quitan la bendición. Jonatán renuncia porque él amó y es el prototipo. Ahí Jonatán es el prototipo de Cristo. El Señor nos amó. Y lo que hace Jonatán aquí es un pacto, digan pacto. Hace un pacto delante de Dios y le entrega a David el reino en ese momento, porque mire lo que es un pacto. Un pacto se hacía con señal, compromiso y sacrificio. Digan, eso era lo que reinaba en un pacto. Señal, compromiso y sacrificio. Él sacrificó su trono. ¿Sacrificó? ¿Qué sacrificó Jesús? Su trono, dejó su trono por nosotros. Señal, compromiso y sacrificio. Jonatán vio que el hombre para el trono era David y no él. Y decide obedecer a Dios y no era nada fácil, era humillación, era renuncia a todo, era morir a sí mismo, como Jesús murió en el sentido de que fue a la cruz por nosotros. Y la señal, habían prendas de señal. Por ejemplo, ¿qué le dio Jonatán? La capa. La túnica esa era un símbolo, era una señal. Jesús, ¿qué nos dio? Todo en la cruz. Primera de Juan, le doy una cita, Primera de Juan 4, versículo 10, el Señor nos dio todo. El compromiso, que era la palabra, era de palabra, compromiso, aquí era la espada, el arco y el cinturón, que era la palabra. ¿Quién es la palabra? El Señor nos dio la palabra, juró por sí mismo, nos prometió y juró por sí mismo. Y tercero, el sacrificio. Jonatán se sacrificó él. Miremos 1 Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, pero en otras palabras, ¿no? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?
porque ya se dio cuenta Saúl que Jonatán sabía que el rey iba a ser David y lo estaba ayudando. Él vio que David era la persona para ser rey y él decide morir a sí mismo para que el reino se estableciera a través de la voluntad de Dios. Vamos a orar, vas a decirle al Señor que tú quieres ser uno de esos hijos del reino de verdad, un facilitador del reino de los cielos, uno que no se alinee a las circunstancias, uno que no se alinee a lo imposible, ni a los sentimientos, que no se alinee a nada, que uno de los que no esté juzgando a otros, juzgando y que no esté con excusas en su vida. Dile al Señor que tú necesitas volver a afilar la espada y la hoz. Y vamos a pedirle al Señor esa gracia. ¿No quieren pedirle hoy al Señor esa gracia y ese favor? Que nos lleve más en su intimidad, nos lleve más a su presencia. Uno que pueda alinearse con lo que el Señor está llamándote a hacer, que quiera subir por los acantilados, por los peñascos, no importa. Uno que crea que Dios es todopoderoso, que Él es soberano en poder y en misericordia, que a pesar que fallamos, tampoco Jonatán se alineó al pecado. Él pudo decir, y hoy veía cómo Satanás ha estado acusando a los hijos de Dios para alejarlos de Él. Vamos a renunciar a esa condenación y acusación del diablo, porque Jonatán hubiera podido decir, no, pues es castigo de Dios, ni modos, aquí Dios no nos va a ayudar. Diga, Dios siempre va a pelear a favor mío. Como el papá que así la embarremos, Él va a defendernos. Él siempre va a pelear a favor mío. Dile, Señor, como Jonatán, eso fue lo que tuviste, un hombre que creyó en un Dios de misericordia, en un Dios de perdón, en un Dios de vida. Y vamos a orar en esta administración, a pedir la fuerza, a pedir esa unción, a pedir que el Señor libere nuestra vida, libere nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Rompa las cadenas, las ataduras, rompa todo poder filisteo en nuestra vida, que esos enemigos tan terribles que tenemos, como son el egoísmo, la amargura, la ira, la impaciencia, el orgullo, la soberbia, la incredulidad, la duda, que nos intimidan, que no nos deja cumplir el propósito de Dios. Todo lo que nos está quitando el norte, hoy se ha removido por el poder del Espíritu de Dios. Hoy se ha removido por el poder de la palabra, por el poder de la unción del Espíritu Santo. Hoy ora para que la identidad, que el Señor hoy traiga una identidad fresca en ti, que te puedas identificar no por la situación que tienes, no por tu paternidad dañada que traes, no por tal vez una iglesia te hirió, te dañó, tal vez tienes una herida, tal vez tú mismo te has identificado con cosas que no son. Hoy vamos a orar para que el Señor traiga hoy un aire de frescura a tu vida, que hoy puedas entrar en una intimidad con Dios, que hoy puedas alinearte como Jonatán a un propósito. Y eso solo se logra sin tanta, ahí habla de que Jonatán lo veían orar allá y que no, eso es en el secreto, eso es aún si nadie te ve, eso es ahí tú con Dios, en la intimidad con Dios. Señor, ayúdanos hoy, como hiciste con Jonatán, un hombre que se identificó con tu verdad, con tu sobrenatural poder, con tu, Señor, identidad. Se identificó, Señor, con un Dios de misericordia y un Dios soberano, un Dios de poder, un Dios de perdón, un Dios de gracia, un Dios, Señor, que puede hacerlo aún si hemos pecado. Dile, Señor, yo no me quiero alinear más con mi pecado. Yo no quiero alinearme más con la culpa. Yo no quiero alinearme más con ese pasado. No quiero alinearme más con la falla de otros. Señor, dile, Señor, y yo renuncio a seguir juzgando al gobierno, al país, juzgando a los de autoridad. Quita esa maldición de mi vida que ha detenido mis milagros, Dios. Ayúdame a estar alineado con el sobrenatural, Dios. Ayúdame a estar listo con la espada para subir contra ese ejército enemigo. Ayúdame, Señor, a buscarte. Señor, a honrarte, a obedecerte, a mirar mi identidad clara de lo que yo soy, Señor. Que ese mismo pánico que el enemigo ha traído sobre mi vida, hoy por ese mismo pánico él huya de mi vida, Señor, porque a mí me pertenece la autoridad, porque me pertenece la bendición, porque me pertenece la victoria, porque tú eres un Dios de victoria, porque tú eres un Dios de verdad. Dile, Señor, yo recibo esta palabra en esta mañana. Yo me levanto como se levantó un Jonatán. Señor, no tenía ningún derecho él de levantarse, no tenía cómo tener una victoria. Tal vez así me siento, Señor, hemos pecado, he pecado, tal vez estoy ahí en la olla, estoy ahí, Señor, con los enemigos encima, estoy ahí en una situación que me parece imposible y tal vez hasta por juicio de Dios está, por mi propio pecado está, pero Señor, como Jonatán, él decidió ir a tu presencia, arrepentirse, buscar la estrategia en tu presencia, y yo hoy me levanto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo hoy me levanto, Padre Santo, Padre Eterno, yo me levanto hoy para alinearme a tu misericordia.
misericordia, para alinearme a tu soberanía, para alinearme con tu identidad, para alinearme, Señor, oh eterno Dios, con esa victoria que ya has determinado para darme por honor a tu nombre. Señor, porque tu palabra dice allí en Deuteronomio 7, donde leímos, tú decidiste amarnos y no lo haces porque seamos poderosos en nuestra fuerza, en lo natural. Lo hace porque éramos los más insignificantes que había, Señor, pero tuviste misericordia para mostrar tu poder. Dile, Señor, ayúdanos a ser discípulos de Cristo. Ayúdanos a ser tus discípulos, a ir a hacer las señales, los prodigios, las maravillas, porque nos identificamos con tu verdad, poderoso Dios sobrenatural, de amor, de misericordia, que diste la vida de tu Hijo en la cruz para extender tu reino en esta tierra, para mostrar un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios soberano. Señor, hoy ministrame, dile, Señor, perdóname. Lo primero que pido es perdón por mi iniquidad y mi maldad y mi pecado. Perdóname porque he dejado a mi mente pecar, porque he dejado a mis palabras pecar, a mis sentidos, a mi corazón, a mi alma, a mi cuerpo. Perdóname, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pero hoy venimos, Señor, a decirte, Señor, te amamos. Aquí estamos, Señor. Tú das ayuda con los grandes o con los pocos, Señor. Aquí sea uno de esos, Señor, tal vez pocos, pero para ti no hay inconveniente de salvar con muchos o con pocos, como dijo Asa también, Señor, como el propio David muchas veces tuvo que enfrentar, como Jonatán dijo, para Dios no hay imposible nada. Como dijo Caleb y Josué, Señor, tu gracia y tu favor sobre nosotros, porque comeremos como pan todas estas obras del diablo, todos estos obstáculos, porque para ti no es imposible darme ayuda en esta situación. Dile, Señor, para ti no es imposible darme ayuda en esta situación. Para ti no es imposible salvarme en esta situación. Para ti no es imposible salvar a tu iglesia en esta situación, a la iglesia de Colombia, a esta nación. Señor, ayúdanos a volvernos a ti, a afilar nuestra espada. Señor, ayúdanos a no estar tan distraídos con la hoz, con el hacha, con la gadeja, sino, Señor, a buscar en tu palabra, a buscar la estrategia, a buscar lo sobrenatural tuyo en tu verdad y andar por fe, Señor. Ayúdanos a vivir por fe en esta semana, subiendo tal vez el peñasco, tal vez en el esfuerzo, pero tú nos estás mirando, Señor. Así nadie me mire, tú sí me miras, Señor, y tú miras el corazón, y más poderoso que mi corazón es Dios. Quiero hacer una invitación. Levante la mano el que quiere decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, porque quiero obedecer tu palabra. Tu palabra dice, vaya y lleve el evangelio. Ore por los enfermos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Señor, levante su mano, dile, Señor, yo quiero en esta semana ver tu gloria. Yo quiero ir, Señor, dame las emboscadas divinas, dame las citas santas, dame la unción hoy por el poder de tu Espíritu, de obedecer tu verdad. Esta semana voy a hacer y extender el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Llévame a ese lugar, llévame a ese necesitado, llévame allí, Señor, donde tú te vas a glorificar, donde yo pueda ir a ser discípulos, donde yo pueda ir a orar por alguien que sane y que le diga a ese, vaya y usted ora por el otro. Señor, yo quiero ir. Heme aquí, envíame a mí, pero glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Padre, aquí estamos, tus pequeños, tus poquitos tal vez. Glorifícate en grande. Grande gloria tendrás hoy aquí. Glorifícate y respalda tu palabra. Respalda tu obra, Señor. Llévanos, tal vez a hacer lo que no he hecho en toda mi vida. Señor, llévame a llevar las nuevas, porque hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz, del que lleva nuevas de salvación. Pero ayúdame a hacerlo con una convicción, con un gozo, con un amor, con un deseo de ver tu gloria, Señor. Humillado y en santidad. Libre, Señor, de toda carga y de todo peso que me asedia, corriendo la carrera que está por delante, mirando el autor y el consumador de nuestra fe, dejando lo que queda atrás. Proseguimos a la meta del premio llamamiento, al autor y al consumador de la fe. Señor, aquí estamos. Glorifícate en este barro para que la excelencia de la sabiduría y del poder sea visto que eres tú, Señor. Dile, y lo haré en el nombre de Jesús, para tu gloria, para ensanchamiento de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.